Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla, Oscar Adrián Aguilar, les da la bienvenida y les agradece que me acompañen para tenernos un poco al tanto de lo que sucede aquí en Australia y algunas otras curiosidades cuando aparecen por allí. Y como una de todas esas cosas que suceden aquí en Australia, bueno, no es quizás diferente en su país. El Banco de la Reserva de Australia está ya con intenciones serias de eliminar ese sobrecargo que le hacen cuando usted paga con tarjeta de crédito o de débito. Esto es algo que muchos han realmente hecho sentir su opinión en contra de este cargo, que dice, ¿por qué tengo que pagar si al fin y al cabo estoy usando el banco y él también está usando el banco? El comerciante está abusándome, y la realidad es que es el costo de lo que tiene que afrontar el comerciante porque usted le pagó con tarjeta de crédito o de débito. O sea que, en una palabra, digamos, la culpa la tiene el banco. Bueno, ¿qué sucede si usted no lo paga? Y si usted no lo paga, sucede que alguien lo tiene que pagar. Y en definitiva, a la larga es usted. Pero todo esto se los cuento después, porque lo tengo en línea a Sergio Medina, con quien siempre compartimos un montón de temas interesantes y bueno, ¿y por qué no compartirlo con ustedes? Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Respecto a lo que hablabas de los cargos que hacen los bancos y pagás con tarjeta, es es un tema interesante porque mucho se ha hablado de una economía sin efectivo, sin cash. Y de esa manera, lo que están forzando es que la gente dice, no, serán centavitos o pesos, pero yo no quiero pagar esa, ese cargo a los bancos, yo agarro y pago al contado. Así que Pero sería bueno que... lo que sucede, Medina, es que acá, de acuerdo a este informe que después voy a ampliar, que es un artículo de ABC, en definitiva son $90 por año. Hicieron el cálculo de lo que una persona normal podría llegar a gastar en estos cargos. No vamos a discutir el tema, pero son $90 por año. Pero resulta ser que esto lo han hecho en otros países, y cuando la cosa se revierte, en vez de cargárselo a usted, el comerciante tiene que aumentar los precios de lo que usted está consumiendo, termina pagando mucho más que los $90 en todo el año que pagó por extracargo por pagar con la tarjeta. Esa es una información que está aquí, la vamos a desarrollar después, pero no lo quiero entretener con esto, porque yo sé que usted lo va a buscar, lo va a analizar y me va a venir a comentar sobre su opinión del tema. Pero yo sé que usted Sí, tiene otro tema interesante por allí. sí, hay muchas cosas que a veces la ignorancia es como una especie de bálsamo, porque a veces cuando uno ignora no sufre, pero hay ciertas cosas que cuando uno se entera, le hace hervir la sangre. Así que a veces el conocimiento es bueno para dejar en paz el alma, pero a veces te complica la vida. Como que usted me quiere decir que más vale no conocer la verdad, entonces se vive más feliz. Sí, claro que sí. Bueno, hay dichos tan viejos como la injusticia que dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Y, Exactamente, y exactamente. yo me quiero totalmente, porque bueno, yo como inmigrante, cuando llegué a Australia y la gente me preguntaba a mí cómo la veía Australia y esto y aquello que quería saber la gente, y yo les daba una información totalmente distorsionada, porque en realidad todavía no manejaba bien el idioma, Ajá. mucho lo que decían las noticias, no es que estuvieran una situación muy mala, pero si había cosas malas, yo no me enteraba. Por eso la ignorancia era como una salvación. Exactamente, y de eso vamos a hablar otro día, porque mucha gente que nos escucha, nos sigue y hace comentarios,
quizás esa persona está del otro lado del planeta, que normalmente es lo que sucede, y hay muchos de la gente que me sigue que está del otro lado del planeta, y se atreve a decir, pero ¿qué está hablando? Si Australia es maravilloso, no pasa nada, la gente vive feliz, y no sé qué habla usted que habla porquerías. No, el que no vive acá es usted, yo vivo acá. Pero eso lo hablamos otro día, usted tiene mucha razón, Medina. Si no se entera, no sabe, no duele. Sí. Bien, ¿quiere contarme de qué iba a hablar hoy? Bueno, iba a hablar de la manipulación psicológica, tanto de hombres contra mujeres, que es la Uh, más conocida, y después de mujeres contra hombres, que en este momento ha tomado un auge enorme. Eh, mm, ¿Y de qué me sí, está hablando? A ver. lo, el asunto es que, por lo general, a veces los divorcios en los matrimonios se hacen de común acuerdo, pero en algunos casos los divorcios se hacen porque una parte lo pide y la otra preferiría quedarse en la relación. Ahora, depende del carácter que pueda tener esa persona, es cómo va a actuar. Hay gente que dice, si vos te divorciás de mí, yo te voy a hacer la vida imposible. No vas a ver a tus hijos, no vas a hacer esto. Pero hay alguien que va un poco más allá. Pueden acusar a una persona de cargos falsos para perjudicarla, mandarla a la corte y eventualmente a veces mandarlas presas. Mm. Eso es lo que una vez usted me comentó con respecto a unos casos que había leído en una corte de Sudamérica. Sí, en Argentina más concretamente hubo un caso de un hombre que se separó de su mujer y a partir de ahí creo que los chicos tenían tres hijos y el mayor de todos empezó a hacer acusaciones que le fueron sugeridas por la madre de que el Mm, padre abusaba de él. ujú, Y así siguió la historia. El chico fue creciendo y después llegó un punto en el que se dio cuenta que había sido manipulado psicológicamente. Eso nunca había sucedido. La madre se lo había implantado en la cabeza y a partir de ahí fue terrible. En este caso era una persona, la mujer, más bien narcisista, y hay gente que le cuesta muchísimo reconocer que se equivocó y entonces mm. lo llevó a este asunto a todas las consecuencias. Ella no buscaba justicia, sino buscaba venganza, que hay una diferencia bastante grande. ¿Y a usted le parece que eso está sucediendo en la sociedad de hoy en día, en donde la gente prefabrica situaciones para lograr sus objetivos? Sí, esto viene ya de la historia. A veces dicen, habla mal, algo va a quedar. No importa, puede empezar, Exactamente. Y, y, puede y empezar calumnias en contra tuya, en contra de una persona que me molesta, o incriminarle rumorear que una persona está enferma de tal enfermedad, y son todas cosas en mi mente, ¿viste? Para perjudicar al otro. Lo peor entonces, de todo, sí. sí, No, decía yo, que pensaba yo en que si yo comienzo a decir, y hay un montón de gente que me escucha, comienzo a decir, bueno, porque usted no lo conoce a Medina, pero es alto, rubio, de ojos celestes y tiene bien fornido, y comienzo a comentar todo eso, y lo repito un día, lo repito otro día, continúo repitiéndolo, llegamos a la conclusión que un montón de aquellos que escuchan y escuchan esto reiteradamente, terminan viéndolo a Medina con la figura que yo les estoy describiendo, aunque no sea claro, verdad. incluso el poder lo sabe muy bien a todo esto. Uno enciende la computadora, quiere ponerse al tanto con las noticias y cuesta muchísimo trabajo saber qué es verdad y qué es mentira. Mm. Porque los que apuntan a una determinada idea o ideología te cuentan una historia y los otros del lado opuesto te cuentan otras. Entonces, ¿a quién podés creerle? Qué Y vos difícil, imaginate ¿eh? que esto se lleva a las cortes y vos ensuciás la reputación de una persona, lo haces comparecer y en muchos casos, si vos presentás bien los cargos
porque conocés del asunto o conocés los procedimientos, vos podés hacer condenar a quien quieras. Es lo mismo que, vamos a decir, hay gente, por ejemplo, que está por cometer un delito. Entonces dice, va y primero, si es inteligente, va y primero habla con un abogado. Y el abogado le va a decir cuáles son los pros y los contras. Va a decir que salís ileso de todo esto, que no te condenan. Pero tenés que tener la posibilidad que te puedan condenar. ¿Qué es lo que tenés que decir? Estás recibiendo consejos privilegiados. Es lo mismo que, por ejemplo, la policía. La policía tiene ciertos procedimientos para investigar ciertos crímenes. ¿Qué pasa si un policía te asesora? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque esto es lo que nosotros vamos a chequear. En estos casos de juicios falsos también se le provee a la justicia con datos que solamente un psicólogo puede llegar a saber. Y entonces a veces se termina condenando a gente inocente. Hay muchos libros en todo el mundo referidos a estas causas, muchos escritos por profesionales de la ley y algunos por periodistas. Bueno, a quien le interese el tema de nuestros oyentes, hay bastante material para investigar. Vamos a ponerlo en referencias todo esto, sí, para que la gente que está interesada lo siga, ¿no? Claro, claro. Es así. Hubo una película de hace años que se llamó Gaslighting. Y el argumento de la película era un hombre que quería hacer que su mujer pareciera como que estaba loca. Entonces comenzó a manipularla, le escondía cosas, le apagaba las luces y después decía, yo no la apagué. La habrás apagado vos y no te diste cuenta. A la larga le metés en la cabeza, lo manipulás psicológicamente y la persona termina creyendo lo que vos le inculcás, lo que vos le querés saber. Bueno, entonces, para redondear, también podríamos decir que estamos viviendo en esta sociedad momentos muy peligrosos porque si la media general dice una cosa con respecto a un hecho y el social media insiste y dice lo mismo o está en contra, el que tenga más poder, el que hable más fuerte o que tenga más gente que dice lo mismo es el que convence a los demás de que las cosas son o no son como dicen. Sí, la realidad es una cosa bastante inasible, es muy difícil. Y además todo depende de los medios que vos manejes. No en vano las grandes corporaciones manejan los medios, diarios, televisión y todo lo demás. Entonces manejan la opinión pública. Ellos le pueden inculcar a las personas lo que ellos quieren. Y los medios de comunicación social, o sea, las redes, hacen lo suyo también. También, claro. De la misma manera. Ha sido una cosa muy vieja, por ejemplo, en una guerra determinada, vos escuchás un bando y ellos están ganando la guerra. Escuchás al otro bando y los que están ganando son ellos. En mis años de periodismo tengo tantas experiencias con respecto a situaciones como esa que otro día se los cuento. Le agradezco mucho el tema tan interesante que ha traído. Vamos a incluir el link de ciertos videos que usted me ha comentado con respecto a este tema y lo espero en la próxima de Medina. Gracias. Bueno, hasta pronto. Y ya para concluir y tratando de redondear un poco lo que había comentado al principio, antes de conversar con Sergio Medina, es que este extracargo que se está cobrando en las tarjetas de crédito o débito, cuando usted va y hace una compra pequeña o grande, da exactamente lo mismo. Es el proyecto del Banco de la Reserva de Australia de eliminarlo, pero por supuesto el banco no va a dejar de ganar lo que tiene que ganar. Por lo tanto, alguien lo tiene que pagar. El banco no lo va a pagar porque van a sacrificar demasiados millones de dólares por año. Entonces, un poco la idea es pensar en que el comerciante tendría que aumentar el costo de sus mercaderías para cubrir el costo, ya que no lo puede cobrar. Los estudios indican que si bien se está gastando entre 60 y 90 dólares por año por este extracargo de la tarjeta, indican que en definitiva en otros países se ha llevado a cabo la misma medida, el mismo procedimiento de eliminar
esa posibilidad de que el comerciante cobre, y en definitiva termina costando mucho más el producto que usted compra y no se logra ningún beneficio. Eso es el comentario que se está haciendo, que acabo de leer, y que tiene un poco de sentido, porque el comerciante, de una u otra manera, ya que está manejándose con un margen tan pequeño, no va a perder, lo va a cargar. Razón por la cual creo que el Banco de la Reserva de Australia va a tener que pensar qué va a hacer con este extracargo. Bueno, por hoy nada más. Nos encontramos en la próxima con otro tema.